www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Está don Eduardo Loriel. Él es senador uruguayo, presidente del Partido Comunista de Uruguay, que es parte de la coalición que está en el poder en Uruguay, autor de varios libros, historiador. Aquí tenemos un opúsculo que se titula Los dioses del capitalismo, que es una de sus obras. Así es que mucho placer en tener por aquí al senador uruguayo y presidente del Partido Comunista de Uruguay, don Eduardo Loriel. ¿Cómo está usted? Buenos días, un gusto de estar en este programa tan dinámico, tan atractivo. Gracias. Gracias por la invitación. Y acá estamos llegando a la República Dominicana por primera vez para hacer la presentación de este libro, Los dioses del capitalismo, que lo vamos a hacer en la sede del Frente Amplio, ubicada en Jonasal, número 64. Eso es en Gascue. No, en la zona ciudad universitaria. Zona universitaria. Ciudad universitaria, sí. Eso lo vamos a estar haciendo en el día de mañana. Y por supuesto que extendemos la invitación a los oyentes. Esto va a ser a las 18:30. O sea, 6:30. ¿Usted conoce la opinión del presidente Leonel Fernández sobre la especulación de los mercados financieros y su impacto en la economía global? Sinceramente, no. Parece que van orientados hacia el mismo punto. El libro, la reflexión suya, este ensayo y el planteamiento de él que la especulación le cuesta a la economía mundial más de un 30%, ¿no? Exactamente. Nosotros partimos de una tesis que hoy por hoy es irrebatible. El capitalismo está en crisis. Es una crisis que tiene su origen, don Joaquín, no su causa, su origen visible. Desde que yo nací, yo tengo más de 50 años escuchando hablar de la crisis del capitalismo. En el capitalismo se reinventa, Julio. Sí, pero tengo toda la vida. Vive crisis cíclicas. Estoy escuchando hablar de la crisis del capitalismo. Pero es verdad. Y de la agonía del capitalismo. Y vaya que agonía más prolongada. Digo, a partir del 90. Que incluso se murió el comunismo, lo enterró. Dos guerras mundiales interesantes de por medio han sido necesarias también para ir saliendo de estas crisis que usted menciona. No nos olvidemos que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de muertos, tuvieron, uno de sus objetivos fue, diríamos, superar crisis como la del 29. Después del 29 pero también tuvimos la guerra de Vietnam. Y hemos tenido guerras como la de Irak por armas químicas, que yo quiero saber dónde están. Y Afganistán. Lo que sí encontramos detrás de las armas químicas es el petróleo. Hoy tenemos a Siria en la mira, tenemos a Irán en la mira, pero además ese capitalismo hoy hace que mueran ni más ni menos, y que lo desmienta alguien, 30.000 niños por día, ya sea por hambre o enfermedades prevenibles. Tenemos hoy un hecho clave que hay que analizarlo, y es que las nuevas generaciones en Estados Unidos y en la Unión Europea, por primera vez en la historia van a vivir peor que la de sus padres. Y por eso este libro trata de los fetiches, por eso este libro trata de la alienación y recupera o busca modestamente recuperar a un teórico, a Carlos Marx, que algunos lo quisieron meter debajo de la alfombra. Este programa es suyo. Y sin embargo, la realidad está demostrando que la crisis persiste, porque yo comprendo lo que él dice. Han habido crisis cíclicas. Yo sostengo la teoría de que esta no es una crisis cíclica más. Acá tenemos factores peculiares. Es una crisis de estructura profunda. Y veamos qué va a ocurrir con el apagón fiscal en Estados Unidos después de las elecciones. Porque yo escuchaba el debate que aquí se hacía, donde también en Estados Unidos hay un gasto oportunista electoral que está perjudicando al conjunto del mundo, porque de lo contrario, los 3 estímulos cuantitativos que en Estados Unidos se han producido, el último hace pocos días, 40.000 millones de dólares por mes para intentar recuperar el crecimiento, es a costa de
Yo me salvo, pero liquido al mundo. La guerra de divisas que mantega el ministro de Exteriores de Brasil estableció como un concepto claro para que se entienda: guerra de divisas. Nos matan, destruyen las estructuras industriales de nuestros países. Y el tema de el oportunismo electoral y del gasto oportunista electoral es de todos aquellos gobiernos que buscan reelegirse. Y luego, Entonces, pasado el gobierno, viene el ajuste. Y viene el Fondo Monetario Internacional y te dice, hay que ajustar. Ahora, ¿quién paga esto? ¿Los empresarios? ¿Quién paga esto? ¿Los grandes fortunas? ¿Quién paga esto? ¿Los corruptos que se llenan de dinero en todos los países de América Latina? ¿O lo pagan los pueblos? Por favor, siempre lo han pagado los pueblos, como ahora en España, o en Grecia, o en Portugal, o en Irlanda, o Así es. mientras que hay un solo país que nadie menciona. ¿Cuál? Islandia. ¿Qué hizo Islandia? ¿Qué hizo Islandia? Islandia no ha pagado. Islandia hizo un referéndum. Islandia se opuso a ese pueblo a que el Estado o la sociedad ayudara a los bancos. Todo lo contrario a lo que han hecho en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay millones de personas sin vivienda. Millones de personas que se quedaron sin destino. Pero los bancos están sanos y no ha habido un solo preso. Y eso... ¿Qué es eso? Senador. Es la mayor estafa que ha habido en la historia de la humanidad. Senador. Mi libro anterior, y ya, perdone que le interrumpa, la burbuja inmobiliaria, o la gran burbuja como se llama, califica, y a mí me gustaría que alguien me lo rebatiera numéricamente, a la estafa que fue la burbuja inmobiliaria subprime en Estados Unidos, como la más grande de la historia de la humanidad. Los cárteles de la droga, todos los sinvergüenzas que hay aquí y en el mundo son pichones frente a esta enorme estafa donde estos señores todavía han recibido más dinero, pero el pueblo norteamericano hoy bate los récords de pobreza. Y recordemos las viñas de la ira del gran Steinbeck, que revelaba aquellos campamentos de desheredados de la tierra en Estados Unidos. Hoy se están replicando. Y eso hay que... Yo por lo menos entiendo, hay que transmitirlo. Y este libro es un esfuerzo, porque hay salidas, que es lo interesante, hay esperanza. Eso es lo interesante. Una pregunta, estamos conversando con el senador Eduardo Loriel, que es además el presidente del Partido Comunista de Uruguay, es decir, estamos hablando con un senador comunista. Entonces, señor senador, ¿qué sistema sustituiría el sistema capitalista? Porque cuando creíamos en el determinismo histórico, íbamos a pasar a un sistema socialista y después íbamos a pasar a un sistema comunista. Ya sabemos que no vamos hacia un socialismo ni un comunismo, porque ambos sistemas han terminado colapsando. Entonces, ¿qué sistema va a sustituir al sistema capitalista? La querida Rosa Luxemburgo, extraordinaria mujer, mártir, liquidada, asesinada por el fascismo, dijo: socialismo o barbarie. Estamos en la barbarie, claramente. Estamos en la barbarie. Porque yo vengo de México. Hay barbarie en México. Pero mucha. Mucha barbarie. Mucha barbarie. Hay asesinatos, pero a diario. Hay un ejército metido a ocupador, torturando, y aquello no sabe uno con quién quedarse. Hay corrupción. Hay esto que yo señalaba de la niñez empobrecida, enferma, y estos 30.000 niños, pero tenemos en cada uno de los países. Fíjense en lo que pasó en Londres hace cuánto. ¿Recuerdan ustedes los incendios en distintos barrios de Londres de los adolescentes que son parias de la sociedad? En cada uno de los pueblitos, ciudades medianas, grandes y mega orbes, hay en crecimiento mundos de parias, de desheredados, de vomitados por el sistema. Porque aquí decían de un ingeniero que hoy pasa a ser un vómito para este sistema. Muchachos en España preparados de capas medias que son los indignados, que no tienen lugar en el sistema, las fuerzas productivas del capitalismo, que necesitan para vivir de un consumo. Resulta que ellas mismas liquidan ese consumo
a través de los mecanismos de empobrecer con ajustes, quitándole salarios, haciendo que los salarios cada vez tengan menos entrada, y por lo tanto ahí decimos nosotros que hay que cambiar las relaciones de producción. Y entro entonces a la suya. Sí. Yo creo que las experiencias grandes históricas que han habido de procesos revolucionarios han pasado por un proceso donde han dado saltos hacia estatizaciones o socializaciones, y ya podemos generalizar, estamos, creo, en capacidad de ver, porque la realidad lo demuestra, que luego todas han tenido que dar pasos hacia atrás. Por ejemplo, fíjense, un historiador inglés de apellido Carp, de la Universidad de Cambridge, que para mí es quizás en sus 9 tomos el hombre que mejor ha analizado la época del 17 al 29, dice lo siguiente: una vez que los obreros se hicieron de las fábricas en Rusia, él lo ve y traslada, después se desesperaban por ponerlas a producir, porque no estaban preparados, porque claramente eran hombres y mujeres explotados que no estaban preparados para dirigir o gestionar empresas. Entonces, ¿qué hacían? Ponían avisos en la prensa, cosa que yo no sabía. O sea, del 17 al 29 en Rusia. Sí. En la Revolución Rusa, antes de llegar Stalin. Buscando los gerentes Stalin, no, Lenin. para dirigir Lenin esas tuvo hasta el empresas. 29. Y entre ellos mismos competían a ver cuál pagaba mejor, El 29 fue eso. porque de lo contrario no las podían poner a producir. Y entonces ahí ya empezábamos a tener gérmenes de elementos técnicos que había que apelar necesariamente y que se hacían valer porque exigían casas, exigían colegios para sus hijos, y yo no lo sabía eso y pasaba. Señor Loriel. Creo entonces que hay que ir, y nosotros lo llamaríamos así, por un proceso democrático avanzado donde se mezclen las formas de propiedad. Creo que en el Uruguay estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí el eje hegemónico son las empresas públicas. Nosotros, por suerte, tenemos una empresa de electricidad pública, una empresa de combustibles que es pública, de agua que es pública, la de telecomunicaciones que es pública. En el Uruguay. En el Uruguay. El Uruguay Y ese es el eje. Pero yo creo que tenemos nosotros que, primero, ser capaces de asociar a esas empresas entre sí, porque aquí hay una autocrítica, se conocen poco entre ellas, no se combinan, tienen formas diferentes de gestión. Hay que ver cuáles son las mejores. Esa es una etapa. Después, asociarse con la propiedad social. Un ejemplo. Una fábrica de transformadores se fundió. Los trabajadores dijeron, vamos a formar una cooperativa. 2 capitalistas apoyaron ese emprendimiento. UTE, que es la empresa estatal, les dijo, yo los apoyo. ¿Con qué? Les aseguro durante 3 años la compra de los transformadores. Ustedes tienen el mercado, pero ojo, acá vamos a un proceso donde nos queremos la productividad auténtica, no subsidios o no te pago más porque... O sea, te pago al precio que es. Ese es un proceso, porque si Productividad hay para que ti. subsidiar durante una etapa, también No es se puede hacer. correcto. Pero, fenómeno. Hoy esa empresa está ganando licitaciones internacionales. Hoy esa empresa donde se combina lo público con la propiedad social, con la propiedad privada, pura y exclusivamente de los dos capitalistas. ¿Han seguido los capitalistas? Sí, siguen los capitalistas. Y esto, ahora nosotros tenemos un gran dilema. Se nos derrumbó la empresa estatal Pluna, que es la empresa de aviación de allá. Para nosotros los uruguayos es un símbolo de la uruguayés, como puede ser alguna empresa de ustedes que Dominicana de aviación, pero se la robaron. Perfecto. A nosotros también nos No robaron. una, no la robaron. A nosotros la deshicieron. Pues ahora la estamos tratando de recuperar, pero fíjense de qué manera. Una forma que tiene algo que ver con estas formas que yo le digo a él, deberíamos de transitar. Porque de lo contrario es quedarnos en la barbarie y decir no hay esperanza. Hay. Es, por ejemplo... O sea, estatizar la economía, don Eduardo. Estatizar toda la economía es lo que usted está planteando. No. Por eso le digo, la flexibilidad, la combinación, la búsqueda de distintas fuerzas productivas combinadas. Porque incluso más, nosotros a veces no diferenciamos en la inversión extranjera. Mire usted, ¿qué buscamos con Pluna ahora? La inversión extranjera estatal. ¿Ustedes alguna vez ¿Inversión diferenciaron? extranjera estatal? Claro. ¿De quién?
¿De quién? De los otros estados. De Venezuela, porque en este mundo y en este continente, todos nosotros Inversión extranjera estatal. usamos a Venezuela, No tenemos inversión extranjera estatal. pero no la nombramos. Compró la mitad de la A refinería. Venezuela la usamos, nos da subsidios enormes en el petróleo, nos regala el petróleo, usamos el petróleo de Venezuela, Pero no se lo compramos. y no somos capaces ni de mencionar a Venezuela. Yo sí, todos los días. Yo Usted sí, también, pero la claro. mayoría de los grandes medios Menciono. y de los dirigentes políticos aliado estratégico tienen de la vergüenza República de Dominicana. decir Venezuela. Es una mala palabra y sin embargo acá Venezuela, como en mi país, Sí. como en tantos otros, el petróleo lo subsidia, lo Así regala es. casi. Petrocaribe. Fíjese que a nosotros nos da 17 años a 2, Y nosotros pero a ustedes le da 25. 25 a 1. A 1. A uno de interés, es de regalo. Chávez es el padrino de Y la díganme Él ustedes, es el nuevo ¿quién gobierno. acá habla de estas cosas? El nuevo No, gobierno. pero hay que hablar. Entonces voy a Pluna, Eduardo, voy a Era Pluna. montonero. Es que ya él está terminando Cierro. el tiempo. Sí, ¿Usted era sí. de los montoneros? No, ¿O él- admiraba a él- los él- montoneros? Yo admiro, y en el libro lo Tu digo, Pamaro será tu a Pamaro. todos los hombres y Pamaro. mujeres que en este mundo luchan montoneros de Argentina. por un mundo Argentina. mejor Dale, y no Eduardo, se conforman ni resignan. Eduardo Loriel, mire, nosotros Lupa, tenemos termina. aquí, Estaba en Argentina. nosotros tenemos aquí colaboraciones internacionales en el programa. Tenemos a Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, que es como muy de derecha él. Para equilibrar esto, nosotros queremos hacerle una oferta. Yo no sé, yo me tomo la atribución y mis amigos no van a quedar mal, no van a hacer quedar mal, de que usted por lo menos una vez a la semana nos colabore desde Uruguay, interpretando, analizando los grandes acontecimientos sociales, políticos y económicos del mundo, para equilibrar un poquito la cosa. Pero el otro que tenemos es Pedro Seixel, Carlos Alberto, Estamos vamos a la derecha. del medio a la derecha. Todo del Y medio a la derecha. ¿Verdad? Ahora vamos del medio a la Entonces, como izquierda. Eduardo Loriel Una me dijo que preguntita, equilibrar a la porque vez. yo hice Ahora. una pregunta para ¿Qué hacerle. dice? Vamos a evaluar tu propuesta. ¿Verdad? Hay otro Lo por que yo allá. quería Hay saber- un Una cubano Pregunta también breve bueno de por ahí. Twitter. Si realmente los montoneros de Argentina, que también hacían presencia en Uruguay, y los tupamaros, contribuyeron realmente a la democracia en su país. Todo luchador por un mundo mejor tiene que ser respetado. Yo admiro a un grande de este país. Yo admiro a un coronel. Yo admiro a Camaño Deño, lo admiro. Coge ahí, Julio. Porque Camaño Deño no fue un fenómeno solamente dominicano. No. Camaño Deño transportó su pensamiento, su espíritu de lucha al conjunto de América Latina. Bien. Yo vengo de México ahora. Estuve en Venezuela como acompañante. Fui a México a presentar este libro Pero ahí hay nada de gracia. en y México. un brigadier de la Fuerza Aérea Uruguaya me decía que nuestro principal teórico y líder de nuestro partido, Ronnie Arismendi, Rodney Arismendi, sí. fue a través del movimiento de los constitucionalistas dominicanos que descubrió que había que hacer un trabajo dentro de las Fuerzas Armadas. Y fue justamente vuestro coronel el que le dio a nuestro principal dirigente la idea esa de la necesidad histórica. Y este brigadier, que hoy es brigadier porque fue preso por la dictadura, y después, liberado en México, llevaba armas a los sandinistas en forma clandestina, y lo voy a nombrar aunque Él era de los brigadistas. Walter Martínez me contaba que él fue reclutado, fue convencido, como muchos militares que teníamos decenas y decenas, que no pudieron contra los golpistas fascistas, pero que lucharon, y ya por eso merecen. Y Camaño Deño fue uno de sus ejemplos. Entonces yo digo, qué importante a veces es lo que pasa en cada país y cómo debemos de avanzar en dos grandes cuestiones. En las unidades de las izquierdas en cada país, porque solos no somos nada. Y en eso el Frente Amplio de Uruguay creo que es un ejemplo, Así es. donde yo digo se junta el sermón de la montaña con el manifiesto comunista, porque tenemos al PDC hasta los comunistas. Pero si también no somos capaces de las integraciones continentales, cada país solo será devorado por el enemigo mayor que tiene, que es el imperialismo y, por supuesto, sus aliadas locales, Muchas las gracias. oligarquías de cada país. Muchas gracias a Gracias, Y Eduardo. acepto el desafío de colaborar
con el programa si fuera necesario. Gracias, Gracias, muy amable, Eduardo. al Dos senador. extremos. Los empresarios ahorita, el capitalismo. Y ahora, muy bueno. Eso es democracia. Qué plural. Sí, Muchas gracias qué plural. a don Eduardo Loriel, senador uruguayo, presidente del Partido Comunista del Uruguay. Uruguay. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.